Buenas noches. Nosotros somos el grupo D del paralelo 4 y nuestro tema será la unidad 2 del concepto y la clasificación de las personas. El origen de la persona. El origen etimológico de la palabra persona proviene de las antiguas culturas griegas y romanas. En griego, proposón significa máscara, usada por los actores en el teatro para representar distintos personajes. El latín personae se entiende como hablar a través de. Al unir ambos conceptos se forma la idea de que persona es un ser humano consciente de su existencia, lo que demuestra que desde la antigüedad la noción de persona ha estado estrechamente ligada al ser humano. Concepto legal de persona. Definición según Cabanillas. Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones incluso sin existencia física individual. Persona natural. Código Civil, artículo 41. Todos los individuos de la especie humana. Esta condición jurídica es originaria por el solo hecho de ser humano. Se divide en ecuatorianos y extranjeros que pueden estar domiciliados aquí o ser transeúntes. Artículo 45. Persona jurídica. Creación legal y ficticia. No tiene existencia física, pero sí jurídica. Código Civil, artículo 564, definida por persona ficticia con capacidad de ejercer derechos y tener obligaciones. Tipos, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Actúa a través de un representante legal. Capacidad legal, incapacidad relativa, pues necesita ser representada por una persona natural. Origen de la personalidad, RAE. Personalidad jurídica es la cualidad que permite ser titular de derechos y obligaciones. Aplica a personas físicas y jurídicas. Permite reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar. Atributos de la personalidad. Atributos que identifican, individualizan y permiten ejercer derechos. Por ejemplo, el nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, etcétera. Y la capacidad. La capacidad de goce todas la tienen por el hecho de ser persona. Y la capacidad de ejercicio requiere cumplir ciertos requisitos legales. Por ejemplo, ser mayor de edad. Es así que tenemos que la personalidad jurídica es la cualidad o capacidad de una persona física o jurídica para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la persona jurídica es la entidad o sujeto de derecho que tiene esa personalidad. Muchas gracias. Excelente explicación. Respecto al principio de la existencia de las personas, el Código Civil en el artículo 60 establece que la existencia legal de una persona comienza con el nacimiento, entendido como la separación completa del recién nacido del cuerpo de la madre. Si la criatura muere antes de la separación, se considera que nunca existió legalmente. Esta visión contrasta con lo dispuesto en el artículo, en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 20 y la Constitución del Ecuador en el artículo 45 que reconocen al derecho y la vida desde la concepción, otorgando protección al ser humano desde ese momento. Esta diferencia llega a ser relevante ya que, aunque se protege al concebido, no se le considera sujeto de derechos plenos para efectos legales como las herencias, por ejemplo. Por otra parte, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles en el artículo 27 y en el artículo 29 aclara que la existencia legal se reconoce si el recién nacido vivo muestra signos vitales, sin importar la duración del embarazo y se le asigna un número de identificación único. A nivel internacional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 4 también respalda el derecho a la vida desde la concepción, aunque con matices según la legislación de cada país. Ahora, respecto al fin de la existencia, desde el punto de vista jurídico se establece que la muerte es la cesación irreversible de las funciones vitales, como la actividad cerebral o el latido cardíaco. Según el artículo 64 del Código Civil, la muerte implica consecuencias legales como la viudez, orfandad, herencias o las deudas. Esta muerte debe ser certificada por un médico y registrada en el registro civil dentro de 48 horas conforme a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles en el artículo 66. En ciertos casos donde no se pueda verificar físicamente la muerte el mismo código contempla la muerte presunta en el artículo 66, aplicable cuando una persona desaparece y se desconoce su paradero por un tiempo prolongado. Esto permite resolver situaciones como la terminación del matrimonio, obtención de una nueva cédula para el cónyuge o la posesión efectiva de bienes por parte de los herederos. Protección jurídica del nasciturus. Esto hace referencia pues al conjunto de normas y principios legales que resguardan el derecho del ser humano que está por nacer o el ser humano concebido que aún no ha nacido. Respecto a la protección constitucional a través de la Constitución de la República del 2008, tenemos el artículo 45 que establece que se reconoce y se garantiza el derecho de la vida desde la concepción, lo que otorga al nasciturus pues un estatus especial de protección. Por otro lado, también tenemos el artículo 43 que protege a la mujer embarazada, reconociendo todos sus derechos de servicios de salud, la maternidad, la protección en un ámbito laboral y social. De esta manera, si estamos cuidando a la madre,
madre, de una forma indirecta también estamos cuidando o velando por el bienestar del no nacido. Por otro lado, respecto a la protección internacional, está el Pacto de San José, que en su artículo 4 pues afirma que todas las personas tienen el derecho de que se respete su vida y en general pues desde la concepción. Por otro lado, respecto al tema legal en el Código Civil en nuestro país, tenemos el artículo 61 que hace referencia a que la ley protege la vida del que está por nacer, además que tomará pues las providencias necesarias para proteger la existencia del no nacido. Por otro lado, el artículo 60 indica que la existencia legal de una persona comienza con el nacimiento completo y con la vida. Sin embargo, esto no implica que la negación de la protección hacia el concebido, ¿no? De igual manera, los derechos del nasciturus, pues aunque no tiene una personalidad jurídica plena, el nacimiento de este otorgan otros derechos como eventuales, que puede ser el derecho a la herencia, donaciones, a la identidad, si es que nace vivo, a medida a tener medidas de protección prenatales como el tema de salud, el cuidado de la madre, prohibiendo prácticas como la experimentación no terapéutica de los embriones humanos. Por otro lado, también a recibir alimentos si ya ha sido concebido. Y respecto a los límites, pues podemos mencionar la condición de nacimiento con vida para consolidar ciertos derechos. Por otro lado, también no es considerado una persona jurídica plena. Asimismo, los derechos de la madre priman sobre los derechos del nasciturus. Y finalmente, la interrupción del embarazo, debido a que en Ecuador desde el 2022 se permite el aborto por violación. Y voy a hablar sobre el tema de las personas jurídicas, que el Código Civil define en el artículo 564 como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Debe de ser representada judicial y extrajudicialmente. Se dividen en dos tipos: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. El artículo 565 aclara que solo tendrán existencia legal aquellas fundaciones o corporaciones que hayan sido establecidas por una ley o bien aprobadas por el presidente de la República. En clase se explicó a través del ejemplo de Harari cómo esta figura surgió para proteger el patrimonio personal. Si antes iniciaba un negocio y fracasaba, debía responder con todos sus bienes. La persona jurídica permite separar los bienes personales de los bienes institucionales y así se reducen los riesgos individuales. Y en cuanto a la representación legal, se explicó que las personas jurídicas tienen incapacidad relativa y solo pueden actuar mediante una persona natural. En el caso de las entidades públicas que no tienen personalidad jurídica, debe intervenir el Estado. Así lo dejó claro la sentencia 78-2000, guiada por la Corte Suprema, que señaló que si una institución no puede comparecer legalmente, la demanda debe dirigirse al Estado, representado por la Procuraduría General. En resumen, permite realizar actividades colectivas, proteger a sus miembros bajo reglas claras que combinan ley, estatuto y jurisprudencia. Buenas noches, maestro y compañera. De mi parte hablaremos de los atributos de la personalidad. Estos atributos se nos indican que son varios y son para todas las personas con algunas excepciones si nos referimos a las personas jurídicas. Todas pueden incorporarlos, pero distinto es el poder aplicarlos. Estos atributos de la personalidad son fundamentales para nuestra identidad y nuestro lugar en la sociedad. En Ecuador estos atributos están protegidos y garantizados por la Constitución. Hablando de esto, comenzamos con el Estado civil. Cabe ejercerlo únicamente a la persona natural, no hacia la jurídica. El Estado civil, por ejemplo, es un atributo que define nuestra relación con los demás. Según el artículo 67 de la Constitución del Ecuador, se reconoce y se garantiza el derecho a la libertad de elección y decisión en la conformación de la familia. Eso significa que tenemos el derecho de elegir nuestro Estado civil y formar nuestra familia de acuerdo a nuestras creencias y valores. Siguiendo con el nombre, que es otro atributo, nos identifica y nos distingue a los demás. Está en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución, y nos dice: se reconoce y se garantiza el derecho a la identidad. Esto incluye el derecho a tener un nombre y a ser reconocido como persona ante la ley. En el domicilio es nuestro hogar y nuestro refugio. Está en el artículo 66, numeral 23, y nos dice: la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia es un derecho fundamental. Esto significa que nuestro hogar es un lugar seguro y protegido y que nadie puede entrar sin nuestro consentimiento.
Por último, la capacidad es nuestra habilidad para actuar y tomar decisiones. El artículo 66, numeral 2, nos dice, se reconoce y se garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto significa que todos tenemos las capacidades de actuar y tomar decisiones sin discriminación alguna. En resumen, podemos decir que los atributos de la personalidad son fundamentales para nuestra identidad y nuestro lugar en la sociedad. La Constitución del Ecuador protege y garantiza cada uno de estos atributos y es la cual nos permite vivir con dignidad y respeto ante la sociedad. Muchas gracias.